aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Estás aquí.
Hermanos, bienvenidos a nuestro culto dominical. Le damos gracias a Dios por las bendiciones que durante esta semana nos permitió en salud, en trabajo, en la familia, en el camino, que nos ha librado del COVID en esta semana. Hay algunos hermanos que están todavía luchando con esto y le damos gracias a Dios que podemos estar juntos nuevamente para alabarle en esta mañana. Quisiera invitarles a orar al Señor para pedir su bendición en este culto, que es para honrar y bendecir su nombre, pero también para que la palabra de Dios traiga bendición a nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la vida, por el descanso, por el cuidado que tienes de cada uno de tus hijos. Ahora nos gozamos de estar en tu casa, que es el lugar precioso que tú has preparado desde siglos atrás para que tu iglesia pueda gozarse y alabarte y recibir tu palabra. Guíanos, Padre, en este tiempo y te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les quiero invitar, hermanos, a tener una lectura de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 84, un salmo precioso que nos habla de lo hermoso que es estar en la casa de Dios. Salmo 84, y vamos a leerlo ahí en sus hogares, y les pido que vayamos leyendo juntos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos ahora, hermanos, a alabar al Señor con todo nuestro corazón. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu.
Cuanto más te conozco, Señor. Más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cuán buen alfarero. quebrántame, Señor. Transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser Más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que
Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Y bueno, después de haber tenido este tiempo hermoso de adoración delante de Dios, donde hemos tenido la oportunidad de reconocer su presencia en medio de nosotros, donde hemos podido recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y por eso hemos entonado este hermoso canto de gloria en gloria, ¿verdad? Y finalmente, en esa convicción de que hemos venido a adorar al Señor, seguiremos delante de su presencia ahora en este tiempo. Y bueno, es el tiempo para meditar en su palabra, y el día de hoy pues lo haremos, ¿verdad?, meditando en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, donde hemos titulado la predicación el poder de la palabra de Dios. Y bueno, no sin antes mencionarles que en este mes de agosto, pues consideramos que es el mes de la Biblia, así que tengámoslo presente, y quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarlos para que ustedes tengan una excelente celebración del mes de la Biblia a través de la meditación de la palabra del Señor de manera continua ahí en sus vidas, en sus familias. Pero no solamente esto, hermanos, si está a su alcance, yo le invito a que usted pueda comprar una Biblia o 2 o 3, las que estén a su alcance, para que usted se las pueda regalar a algún familiar, a algún amigo, a algún vecino. Creo que esa es la mejor forma de celebrar el mes de la Biblia. Así que les voy a invitar para que podamos inclinar nuestros rostros y podamos tener una palabra de oración pidiéndole a Dios su dirección para que cada uno de nosotros podamos ser sensibles al mensaje de su palabra en este día domingo. Oremos, hermanos. Padre celestial, en esta mañana nos acercamos a tu presencia una vez más, con agradecimiento por tu amor, por tu misericordia en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero también en esta mañana queremos suplicarte en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tu palabra, mi Señor, que tu mensaje pueda tocar lo más profundo de todos y cada uno de nuestros corazones, de tal manera que cada uno de nosotros podamos vivir, Padre Santo, haciendo tu bendita voluntad. Te imploro, Padre Dios, una vez más, que por favor tú limpies mis labios, mi corazón, mi Señor, para que tu palabra sea la que fluya únicamente y que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, lo imploro. Amén. Y bueno, como ya lo mencioné, el título de la palabra de Dios, del mensaje, es el poder de la palabra de Dios. Y bueno, quisiera mencionarles, ¿verdad?, que la Biblia, esa Biblia que tenemos nosotros, pues definitivamente es la palabra de Dios, la cual fue escrita, ¿verdad?, por hombres inspirados, y es el registro de la revelación que Dios hace de sí mismo a la humanidad. La Biblia es un perfecto tesoro de instrucción divina. El autor es Dios y su fin es la salvación de la humanidad. La Biblia es una colección de libros. De hecho, la palabra española Biblia proviene del sustantivo colectivo griego que significa literalmente libritos. Recordemos que la Biblia consta de 66 libros que fueron escritos a lo largo de 1600 años, aproximadamente desde el año 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. La Biblia fue escrita por más de 40 hombres. Y bueno, es importante también mencionar que el Antiguo Testamento tiene 39 libros escritos aproximadamente en los años 1500 al 400 antes de Cristo. Por otro lado, el Nuevo Testamento tiene 27 libros escritos aproximadamente en los años 45 al 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente les comento que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunos segmentos en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego.
Espero que esta información, aunque seguramente ustedes ya la conocían, pues sea de mucha importancia para sus vidas. Y si usted es una persona que nos está acompañando por primera, segunda ocasión, yo le invito a que siga atenta al mensaje de la palabra del Señor. Bueno, hay dos aspectos también más a comentar. La Biblia, pues es de inspiración divina y tiene propósitos muy particulares. Dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 al 17, que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Para eso tenemos la palabra del Señor, porque tiene un propósito de prepararnos y capacitarnos para la obra a la cual el Señor nos ha escogido. También recordamos que el apóstol Pedro, ahí en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 20 al 21, dicen de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque esto pues nos da esa certeza de la fidelidad, de la validez de la palabra del Señor, que es de inspiración divina. Así que con esta introducción iniciamos para entonces enfocarnos de manera particular ahí en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, que aunque antes de hacerlo también por cuestiones de tiempo no podríamos revisar definitivamente los primeros 11 versículos, lo haremos en otra ocasión, pero yo quiero animarla a que usted lea Hebreos capítulo 4 completo, porque tiene un tema muy importante que también nos habla acerca del reposo espiritual que el Señor ha preparado para nosotros. Pero bueno, en este momento nos enfocaremos únicamente en el versículo 12 de Hebreos, en el capítulo 4. Así que, si ya tienen listas sus Biblias, les invito para que por favor lean juntamente conmigo la palabra del Señor. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es el poder de Dios a través de su palabra. Y bueno, esto nos hace pensar definitivamente que la palabra de Dios es una espada aguda, ¿verdad? Y bueno, para que ustedes no lo olviden, más o menos acuérdense de esto, ¿verdad? Aunque sé que es algo pequeño, pero así es la palabra de Dios. Sirve para cortar, ¿verdad? Y tiene una punta muy penetrante que penetra hasta lo íntimo, pues del corazón del ser humano, y permite discernir los pensamientos y los motivos del creyente para determinar si esos motivos que hay en nosotros son espirituales o no. Y bueno, definitivamente la espada tiene dos filos, de modo que sirve para cortar, es decir, para apartarnos de la maldad y darnos la salvación, o definitivamente sirve para condenación o muerte eterna. Dicho lo anterior, podemos recordar lo que el apóstol Pablo dice ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo, con mucha convicción, él mencionó: porque no me avergüenzo del evangelio de la palabra del Señor, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. Esto es lo que hace la palabra del Señor. Ella toca a través de su Espíritu Santo el corazón de las personas y las transforma y las libera de la esclavitud del pecado, porque es poderosa. Y lo único que se requiere es poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo nos hace mención y recuerda cuando Él estaba también ahí con sus discípulos, ¿verdad? Que su presencia a través de su Espíritu Santo es vida eterna. Porque así lo dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuevamente palabra del Señor Jesucristo cuando estaba con un grupo de judíos y con sus discípulos, desde luego, y donde en medio de esa reunión, en medio de la multitud, Jesús les hacía recordar cómo cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios en su bondad y en su misericordia les proveyó del alimento del maná, pero era un alimento que era perecedero. Sin embargo, ahora al estar con ellos, Jesús les recuerda que el vivir en la carne no sirve para nada, y por eso Él les hablaba acerca de que Él era y que es el pan de vida, el verdadero pan verdadero que da vida eterna. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo nos dice que su palabra tiene la autoridad para juzgar a los seres humanos. Y bueno, recordemos que los profetas del Antiguo Testamento y además los apóstoles del Nuevo Testamento con frecuencia pronunciaron palabras de juicio recibidas de parte de Dios. Además, Jesús mismo dijo que lo que juzgará a los seres humanos en el día postrero es su palabra, ya que tristemente, a pesar de que Jesús había hecho muchas señales, muchos milagros ahí con el pueblo judío, no creían en Él, ya que lamentablemente amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto nos tiene que mover a reflexionar para ver cómo estamos viviendo nosotros. Seguramente muchos de los que estamos aquí ya han expresado, ya han experimentado el amor de Dios, los milagros del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos entregado y le hemos consagrado nuestra vida por completo? O quizá sigamos amando más las cosas del mundo. Dice Juan 12:48, por lo que Jesús les dijo a los judíos: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que, hermanos, amigos, si queremos estar a cuentas con el Señor y entregarle cuentas claras, es de suma importancia que cada uno de nosotros estemos viviendo en la palabra, la estemos escudriñando para que de esta manera no nos llevemos sorpresas, ¿verdad? Y cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, le digamos: es que yo no lo sabía. No, todo está revelado aquí en su palabra bendita. En tercer lugar, también es de suma importancia que recordemos que la palabra de Dios, como ya lo hemos mencionado, es la espada. Es la espada que Dios ha dado al creyente para poder luchar y para poder vencer a Satanás. No lo olviden, hermanos. Por lo tanto, el creyente, es decir, ustedes y yo, debemos cada día tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto lo podemos recordar
en aquel mensaje donde el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso y donde les invita a que se vistan de toda la armadura. Pero en medio de todo ello les dice, tomen en cuenta la espada del Espíritu, porque con esta van a pelear, con esta van a vencer. Y no solamente esto, sino que también Santiago, ahí en el capítulo 1, versículo 21, le dice a los hermanos, ¿verdad? Recibid, ahora les dice, recibid con humildad la palabra sembrada en sus vidas, la cual tiene el poder para salvar. Y esto nuevamente nos invita a valorar este tesoro tan precioso que el Señor nos ha regalado. Y yo no sé si también en medio de este tiempo hay aquí alguien que quizá por varios años ha escuchado el amor de Dios y que quizá inclusive usted ha recibido un regalo de una Biblia por parte de un amigo, de un familiar, pero quizá esa Biblia esté por ahí arrumbada en un closet, en un cajón. Quiero recordarle esta invitación para que usted reciba, vaya y abra ese cajón y saque esta palabra, la cual le va a hablar acerca del mensaje de salvación que se encuentra a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, para seguir valorando el poder de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es práctica, no es teoría. Y el ejemplo supremo tenemos de nuestro Señor Jesucristo en aquella narración también en el libro de Mateo, en el capítulo número 4, en los versículos 1 al 11. Yo quisiera invitarlo a que usted abra su Biblia en este momento ahí en Mateo capítulo 4, en los versículos 1 al 11. Porque esta palabra, que puede ser que sea la primera vez que la escuche, pero también seguramente pudiera ser que ya por muchos años en su andar en Cristo usted la ha leído, pero hoy el Señor quiere reafirmar la importancia de esa enseñanza. Y bueno, esta historia tiene la particularidad que cada vez que el Señor Jesús es tentado, le contesta a Satanás 3 veces: escrito está, escrito está, escrito está. ¿En dónde? En la palabra del Señor. Así que entonces veamos lo que la historia dice. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, su cuerpo le demandó y tenía hambre. Y es entonces cuando el tentador quiere aprovechar y quiere tentarle, ¿verdad? Como muchas veces ustedes y yo hemos pasado en este proceso de la tentación, y entonces el tentador le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás esperaba que Jesús accediera porque su cuerpo le demandaba el alimento. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, como ya lo mencioné, le dice: escrito está, por primera vez. Y le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quisiera invitarlos para que ustedes consideren esto y que no quede en sus mentes nada más, sino que quede en nuestros corazones, de tal forma que así como cada día estamos pensando en qué vamos a desayunar, en qué vamos a comer, en qué vamos a cenar, tengamos claro que es vital alimentarnos de la palabra del Dios. Dice la historia que entonces el diablo le llevó ahora a la santa ciudad
y le puso en la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, aviéntate, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y una vez más, el Señor Jesucristo por segunda vez le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Que Dios permita que de igual manera ustedes y yo podamos hacerle frente a las tentaciones con ese conocimiento de la palabra del Señor. Y el diablo es astuto, es persistente, y por eso una vez más le llevó ahora a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Buscaba la forma de hacerlo caer. Y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y una vez más, por tercera vez, nuestro Señor Jesucristo le dice ahora: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es el poder de la palabra del Señor. El resultado está en el versículo 11. Porque dice el versículo 11 que entonces, ¿qué hizo el diablo? Le dejó, no pudo con él, porque tenía la palabra de Dios mismo en su vida, en su corazón. Y lo mismo quiere hacer Dios en tu vida y en mi vida. Él quiere darnos la victoria cada día, pero para que esto suceda, debemos dejar que nuestras vidas sean guiadas exclusivamente por el poder del Espíritu Santo. Pero debemos de conocer bien la palabra del Señor para entonces poder enfrentar cualquier clase de tentación. Hay tentaciones materiales, hay tentaciones de la carne, sexuales, de los ojos, de los oídos. Hay tantas tentaciones que cada día el enemigo está poniendo en medio del pueblo de Dios. Pero alegrémonos, porque la victoria está en la palabra del Señor. Así que no olvidemos que, pues en cuanto el mismo Señor Jesús padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. No estamos solos. Dios está con nosotros a través de su presencia, a través de la presencia del Espíritu Santo. Quisiera comentar por último 5 aspectos, 5 afirmaciones para reforzar el poder de la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios es una palabra viva. Es decir, piense usted en una semilla que tiene vida en sí misma. La semilla cae a la tierra y entonces produce frutos. Porque así lo dice la palabra del Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, dice el Señor, y hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias al Señor porque ustedes y yo tenemos esta bendición. Así que permitamos que el Señor obre para que entonces se produzca ese fruto que Dios ha determinado en tu vida. No importando si eres un niño, una niña, si eres un adolescente o eres un joven, o quizás seas una mujer o un hombre maduro. Dios tiene propósitos hermosos para tu vida y para mi vida. En segundo lugar, la palabra de Dios es poderosa y confronta. Confronta a los falsos profetas como un fuego que purifica y como ese martillo que tiene esa
esa fuerza, ese poder para quebrantar la arrogancia del ser humano. Dice Jeremías 23, versículos 28 al 30, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quiebra la piedra? Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Y esta palabra es una palabra donde nuestro Dios confronta a aquellos falsos profetas que estaban hablando cosas que no venían de Dios y la estaban compartiendo con otros y otros la creían. Yo quisiera pensar que esto no está pasando en medio de nosotros, es decir, que no estemos creyendo a lo que escuchamos de repente por ahí o a lo que vemos en las redes sociales, porque eso suele suceder. De repente vemos por ahí cosas que si quieres que Dios te bendiga, pues entonces vístete de rojo o de amarillo o de blanco, ¿verdad? Y lamentablemente a veces algunos lo creen y así van por la vida creyendo en ese tipo de pensamientos. No, el Señor demanda que creamos en lo que realmente dice su palabra, por cuanto uno cuando cree y lee y medita en la palabra, entonces la palabra viene y purifica el alma, el cuerpo del ser humano a partir de aquel momento en que pone su fe en Dios, a partir de aquel momento en que deja que el Espíritu Santo entre en su vida. En tercer lugar, es una palabra poderosa que exalta a los abatidos y cura a los heridos. Dice el Salmo 146, 8, que Jehová abre los ojos de los ciegos y Jehová levanta a los caídos. Y esto no necesariamente se refiere a un aspecto físico, sino sobre todo a un aspecto espiritual. Pudiéramos preguntarnos cuántos ciegos espirituales no hay en estos tiempos que requieren que sus ojos sean abiertos porque no alcanzan a ver nada. Viven en tinieblas, viven en oscuridad y no tienen un propósito de vida. Pero quiero decirles que Dios ama a esas personas y por eso Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para traer esa sanidad espiritual de la vida de todos y cada una de estas personas. Y Dios sabe también que en medio de esos tiempos hay muchas personas caídas, hay muchas personas con muchas necesidades emocionales, espirituales, pero Él tiene ese poder para levantarlos y lo único que se requiere es que cada una de estas personas puedan poner su fe en Dios y puedan pedirle perdón por sus pecados y puedan poner su fe en Jesucristo. Pero la noticia también hermosa es que dice que Dios ama a los justos. Así que sigamos en esa dependencia del Señor Jesucristo, quien nos ha justificado delante del Padre. Dice el Salmo 107, 20 también, que Dios envió su palabra. Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Te gustaría que en tu vida haya una sanidad espiritual? Abre este libro, que es la palabra de Dios, y en el cual tú vas a encontrar la medicina espiritual para tu vida. En cuarto lugar, también podemos recordar que la palabra de Dios es una palabra hacedora de milagros. Y a lo largo de la Biblia encontraremos una y otra vez los milagros de Dios en medio de su pueblo, pero en este momento quisiéramos recordar aquel milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Él tuvo a 3 personas a las cuales amaba mucho. Y me refiero a María, a Marta y a Lázaro.
Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Juan capítulo 11, que Jesús los amaba mucho. Sin embargo, en un tiempo, pues estaban distantes, Jesús estaba en una ciudad y Lázaro y sus hermanas estaban en otro lugar. Y en ese tiempo, lamentablemente, Lázaro enfermó. Y cuando esto aconteció, las hermanas de Lázaro de inmediato pensaron en Jesús y fueron a buscarlo. Sin embargo, Dios ya tenía un plan muy particular y puso en el corazón de Jesús de que tenía que esperar un tiempo. Es decir, Jesús no fue de inmediato, porque Dios había establecido que ese acontecimiento sería para la gloria de Dios. Es decir, la historia narra cómo Lázaro murió. Y entonces las hermanas de Lázaro, Marta y María, cuando vieron llegar a Jesús, ya había pasado más de 2 días en que él había muerto. Ya el cuerpo de Lázaro estaba allí en el sepulcro. Y le dicen a Jesús: si tú hubieras venido antes, quizá mi hermano no hubiera muerto. Ellas no entendían esto, como muchas veces nosotros no entendemos lo que vivimos en nuestro diario vivir. Pero quiero decirles que Dios es soberano. Él es el poderoso. Él es el que decide nuestra vida, nuestro futuro. Y nuestra responsabilidad simplemente es tener fe en Él, aún en medio de las circunstancias difíciles. Y la historia dice que cuando Jesús llegó, se acercó a aquel lugar donde estaba Lázaro y Jesús clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y la historia es maravillosa porque dice que el que había muerto, es decir, Lázaro, se levantó y salió de la tumba, donde él había tenido sus manos atadas y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario, y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Pero no solamente esto, porque entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y a Marta vieron lo que hizo Jesús, y entonces dice la historia que creyeron en Él. Así es el Señor. Él permite cosas para su honra y su gloria, pero reiteramos, el Señor hace milagros. Y bueno, en quinto lugar, y con eso terminamos, porque es de suma importancia que recordemos que la palabra del Señor es poderosa de tal manera que purifica lo más impuro. ¿Cuántas veces no te has sentido la persona más sucia, la persona más pecadora? Seguramente habrá muchos de los que estamos aquí que en alguna ocasión nos hemos sentido así, y esto no nos deja avanzar y vamos de fracaso en fracaso, porque lo único que vemos es nuestra maldad. Pero déjame decirte la buena noticia, porque la palabra del Señor nos recuerda en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 33, el cual también te invito para que posteriormente tú lo analices, porque es una palabra poderosa. Encontramos la historia de un hombre pecador, un hombre llamado Manasés, un hombre que no solamente se desvió él del camino de Dios, sino que llevó al reino al cual él dirigía a una etapa de la apostasía, de la negación, de la fe delante de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque la palabra del Señor nos narra en este capítulo cómo Manasés, quien había tenido conocimiento de la palabra de Dios, él se postró delante de los ídolos. Y no solamente esto, sino que destruyó los altares de Dios en el templo.
sacrificó a sus hijos como ofrenda al dios Moloch e hizo una imagen de escultura y también indujo a otros a que cometieran pecados y no prestó advertencia a lo que Dios le estaba mandando, y entonces su vida vino a declive. Y puede ser que tú no estés haciendo esto como lo hizo Manasés, pero ¿cuántas veces no hemos negado nuestra fe delante de los hombres, anteponiendo otras cosas antes que lo que Dios merece, lo que Dios busca en la vida de ustedes y en mi vida? ¿Cuántos Manasés no pudiéramos encontrarnos en esta mañana? Pero quiero darte la buena noticia, porque Dios en su infinita misericordia permitió que en un momento de la vida de Manasés él sintiera esa aflicción y que él se arrepintiera, y entonces cuando lo hizo, cuando él tocó fondo, dice la historia que él se humilló delante de Dios y entonces su vida se empezó a transformar de tal forma que entonces él empezó a dejar que Dios actuara en su vida y que entonces se reconstruyera su relación con él. Y no solamente su relación con él, sino que procuró el bienestar del reino donde Dios lo había puesto. ¿Y cuántas veces tu vida, quizá como padre o como madre, ha llevado a que haya un daño familiar, emocional en tu familia? Pero hoy es tiempo, Dios quiere reconstruir tu vida y la de tu familia, para que entonces los tuyos sean bendecidos, para que entonces los tuyos tengan esa comunión con el Señor y el Señor siga levantando naciones y familias fuertes en su nombre, victoriosas con su presencia. Pero para que esto suceda, es necesario seguir derribando los ídolos, todo aquello que desvía tu atención delante de la presencia de Dios. Manasés restauró el altar destruido y condujo a otros a Dios. De verdad es una palabra hermosa y poderosa la del Señor. Dios sigue anhelando transformar la vida de su pueblo. Para concluir, quisiera recordarles que la palabra de Dios, como lo hemos mencionado por muchas veces en esta mañana, es viva y es poderosa para transformar vidas. Recordemos, como lo hemos mencionado, que la palabra del Señor, ¿verdad?, tiene dos filos, de modo que corta para salvar y dar la vida o condena a la muerte eterna. Así que, como con aquella agudeza del bisturí de un cirujano, la palabra de Dios revela lo que somos y lo que no somos. La palabra del Señor penetra la médula de nuestra moral y vida espiritual y discierne lo que está dentro de todos y cada uno de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Así que no solo debemos oír la palabra de Dios, no, esto no es suficiente, sino que debemos permitir que la palabra de Dios moldee nuestras vidas. No solamente tenemos que ser oidores de la palabra, como le hemos mencionado. Debemos estar atentos para mirar atentamente a la perfecta ley, a la palabra de Dios, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Dice la palabra que éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Les gustaría ser bienaventurados? Entonces, persistamos en la lectura de la palabra del Señor. Quisiera hacer una pregunta dirigida únicamente para aquellas personas que quizá a esta fecha no han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo.
la pregunta es la siguiente: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a dejar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta lo más íntimo de tu corazón? ¿Estás dispuesto que Dios, a través de su palabra y su presencia, llegue y rasque y remueva y transforme y restaure tu vida? Si es así, yo te invito a que en esta mañana, de este día domingo 8 de agosto, tú hagas una decisión por Cristo Jesús. La Biblia dice, escúchalo bien, que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la Biblia dice también: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te gustaría creer? Yo te invito a que inclines tu rostro en esta mañana y me acompañes en una oración. Padre Celestial, en esta mañana seguimos delante de tu presencia, con convicción de que tú estás en nuestras vidas, en nuestros hogares, y con la confianza de que tu Espíritu Santo ha hablado a una, a dos, a tres o más personas que en esta mañana han entendido que tu palabra es poderosa y que tu palabra nos habla acerca del perdón de nuestros pecados a través de pedirte perdón, mi Señor. Y que tu palabra nos habla acerca de tu amor derramado a través de Cristo Jesús allí en una cruz. Y gracias te doy, Padre Santo, porque confío, Padre Santo, confiamos en que más de una persona hoy en esta mañana han decidido que Cristo entre a sus corazones, porque tu palabra no vuelve vacía. Seguramente habrá gozo ahí en el cielo, mi Señor, por los nuevos pecadores que se han arrepentido y han puesto su fe en Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Padre Santo, por esta bendición. Y gracias al Señor por su inmenso amor. Y quiero decirte que si tú has hecho esta oración, ahora tú te has convertido en un hijo, en una hija de Dios, porque así lo dice su palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad y el derecho de ser hijos. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y si tú has hecho esta oración, yo te quiero decir que nosotros como pastores, como Iglesia El Buen Pastor, estamos a tus órdenes para seguirte apoyando en tu crecimiento en Cristo. Podrás buscar a nuestro pastor, hermano Jesús León, o a un servidor, Abelardo Sotelo, o a cualquiera de los hermanos de nuestra Iglesia del Buen Pastor, o a cualquiera de los que están cerca de ti en esta mañana. Pero también quiero hacer una segunda pregunta, ahora dirigida para todos aquellos que ya han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que quizá por muchos años han andado en el camino del Señor. ¿Te gustaría vivir de victoria en victoria cada día en tu vida? Si tu respuesta es sí, toma hoy la espada de la victoria que se encuentra en la palabra del Señor. Porque recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Sigámonos arrodillándonos delante del Señor, amados hermanos. Dios está viendo ahí en tu vida, en tu familia y en esta iglesia del Buen Pastor, una iglesia victoriosa,
un ejército poderoso guiado por el Espíritu Santo, tomando la espada poderosa del Señor en nuestras vidas. ¿Todo esto para qué? Para llevar un mensaje de salvación a los perdidos. Y la guerra seguramente no será fácil, pero en Cristo somos más que vencedores. Esa es nuestra convicción. Y Padre Celestial, en esta mañana nos ponemos en tus divinas manos, preciosas y poderosas, para que tú hagas tu obra para la cual nos escogiste, y que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a participar ahora de nuestros diezmos y ofrendas, y el Señor quiere indicarnos el por qué quiere que apartemos nuestro diezmo para el Señor. Dice en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Hermanos, es el Señor el que ha establecido el diezmo, pero si se fijan, dice el diezmo apartaré. Es decisión nuestra de hacerlo. Y cuando lo hacemos, Dios se manifiesta poderosamente. Vamos a pedir bendición para nuestros diezmos y ofrendas, que podemos participarlos a través de las informaciones que están en el boletín. Podemos traer también nuestros diezmos personalmente aquí con nuestra secretaria el día lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 de la tarde. Pues vamos a orar y darle gracias a Dios porque nos permite el privilegio de diezmar y ofrendar. Padre, te damos gracias por esta disposición que hay en nuestro corazón de poder dar nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias porque a través del trabajo arduo de cada uno traemos con gozo estas ofrendas y diezmos. Bendícela, Señor, como lo hemos visto a través de los años, que tu iglesia es fiel y tú también eres fiel con cada uno de nosotros al multiplicarnos cuando damos nuestros diezmos para el Señor. Bendícelos, Padre, acompáñanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Queremos ahora, hermanos, dar algunos anuncios que no se nos olvide y queremos invitarles a participar a través de todas nuestras actividades en las diferentes redes sociales de la iglesia, que cada día tenemos, y queremos recordarles, tenemos nuestras meditaciones diarias a través del WhatsApp, y tenemos también un mensaje que es para los niños, que también lo pueden escuchar. Son, hermanos, mensajes preciosos que nos inspiran y nos ayudan a ese día empezar las actividades con la palabra de Dios. También cada viernes a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de oración, donde tenemos oportunidad de enviar nuestras gratitudes y peticiones. Y hermano, no deje de hacerlo. El Señor recibe con gozo esas gratitudes y peticiones para bendición de la iglesia. Son muchas las necesidades que hay cada semana. También ya estamos estudiando en nuestras comunidades de fe. Iniciamos con un tema muy profundo y les invitamos a conectarse, a agregarse a una comunidad. Nuestra hermana secretaria les puede indicar en cuál puede estar. También queremos recordarles que el primer domingo de mes a las 8 de la noche tenemos nuestro culto de oración. Así que también tenemos esa oportunidad de estar unidos, orando y dándole gracias al Señor. También, hermanos, queremos invitarles a integrarse a los hermanos que quieran hacerlo, al comité misionero que se reúne a través de WhatsApp cada lunes a partir de las 10:30 de la mañana. Cada hermano está pidiendo por los misioneros que tienen contacto con ellos y están
sabiendo qué está pasando y las bendiciones que están recibiendo o las necesidades que tienen. No lo olviden, los lunes a las 10:30. También, hermanos, les damos gracias a Dios por el que podemos participar con las canastas de misericordia, que son una bendición. Cada mes tenemos esa oportunidad de poder invitar a recibir estas canastas a los hermanos que están a veces sin trabajo o en alguna necesidad económica. Les invitamos a hacerlo, hermanos. Vamos a tener una palabra final de oración después de escuchar la palabra del Señor. Que el Señor la bendiga y la fructifique en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y que trae bendición para nuestras vidas en todo momento. Gracias por este mensaje, permite que podamos reconocer que sin tu palabra, sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo guiándonos, pues nuestras vidas tienen grandes problemas. Pero somos bendecidos cuando dejamos que tu palabra, tu Espíritu Santo, nos guíen a caminar y a obedecerte cada día de nuestra vida. Bendice pues tu palabra en esta mañana, que traiga bendición a cada familia y a todas las personas que tienen la oportunidad de escucharla. En el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Jesús.